Bienvenidas y bienvenidos, amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz, este espacio para conversar sobre nuestra pasión, la Fórmula Uno. Amigos y amigas, nos encontramos en un nuevo capítulo, ahora con una perspectiva diferente. Ya no solamente nos van a encontrar en nuestras plataformas de YouTube, por ejemplo, solamente como un podcast de audio, sino que ahora vamos a entrar de lleno con lo que sería este formato de video y espero obviamente que a todas y todas nuestra comunidad que de a poco se va desarrollando y va creciendo obviamente, se acostumbren ahora sí a nuestros rostros porque esta va a ser ahora, como les decíamos, la nueva perspectiva del canal. La verdad que muy feliz en esta oportunidad porque hoy día, chicas, chicos, vamos a conversar, vamos a tratar todo lo correspondiente a nuestra previa del Gran Premio de Imola de este año, de una temporada álgida, emocionante y que la verdad nos deja muy buenas informaciones de aquí y a lo que va a ser finalmente la temporada de este año. Ahora bien, es importante también declarar a nuestra comunidad de que este nuevo inicio para nosotros, y nosotros como veníamos también adelantando en los capítulos anteriores que estábamos con intenciones de adaptar también el proyecto y de seguir obviamente perfeccionándolo, esto no quiere decir en ningún caso de que nuestro compromiso, nuestras directrices, nuestro programa ético, si se le puede decir de alguna manera, eh, las mismas como intenciones que nosotros teníamos desde un inicio, con esto obviamente no cambian, sino que se van a profundizar, pero como habíamos mencionado en anteriores capítulos, nosotros tenemos una cierta perspectiva que obviamente lo vamos a vincular a nuestro proyecto de podcast de Escudería SF. Así que la verdad que con todo este nuevo inicio y esta nueva temporada que nos va a traer obviamente de cara a lo que va a ser nuestro proyecto, la verdad que bastante emocionado por lo que está aconteciendo en estos momentos, histórico para el canal y histórico obviamente para los dos, que estamos iniciando ahora un nuevo desafío con este proyecto. Así que la verdad que esas serían mis palabras iniciales para conversar, como les decía, todo lo que es la previa de este Gran Premio de Imola correspondiente a esta temporada 2025 y que la verdad que hasta la fecha nos trae mucha información y harto que comentar y dialogar hoy día, amigo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece este nuevo inicio del canal? Esta historia dentro de lo que es Escudería SF. Amigos y amigas de Escudería SF, qué distinto decirlo a una cámara Sí, ahora a muy la diferente. conversación habitual que teníamos. Primero decirles que estamos ambos muy emocionados jugando a ser podcaster, youtubers, lo que sea, Así es. tratando de compartirles lo que en definitiva hemos hecho en los últimos 9 capítulos, que es entregarle un poquito de nuestra pasión y conocimiento a algo que nos motiva cada fin de semana, que nos mantiene en contacto y que ha generado también otro tipo de amistad o vínculo entre nosotros. ¿Qué más decirles? Nos presentamos como ya lo he señalado, yo soy Mm. Sebastián. Yo soy Francisco. Ambos somos oriundos de Hualpén, lo estamos trayendo este contenido desde la región del Biobío, octava región de Chile. Y en definitiva, desde este lugar tan pequeño del mundo, tratamos de llevar un poquito de contenido relacionado a esta categoría y eventualmente de otras categorías del mundo motor. En este mundo, en esta comunidad tan grande que es la de la familia del automovilismo. Dicho eso, Mm. no sé si quieres, Francisco, Sí, empezar con el primer tema de comencemos. Yo creo que, conversación. bueno, obviamente esta presentación que haremos el día de hoy, esta previa, obviamente también tiene una cierta estructura, como siempre lo hemos venido haciendo con el resto de anteriores capítulos. Para el caso de lo que vamos a conversar hoy día, tenemos varias cosas, la verdad, y varios elementos. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser que podamos conversar todo lo que acontece respecto a, por ejemplo, el Gran Premio de Imola en general. Pero no solamente el Gran Premio de Imola y lo importante que es para la categoría en términos actuales, sino también por lo que ha sido una larga historia dentro de la Fórmula Uno y considerando un elemento muy importante a día de hoy, que estamos grabando un día 13 de mayo. A día de hoy, en el marco de todo lo que han sido las conmemoraciones dentro de la misma categoría de la Fórmula Uno, estamos, ¿cierto?, ya con lo que sería el, la celebración, el cumpleaños número 75 de la Fórmula Uno. Y eso obviamente ha traído una serie de actividades, eventos y una serie también de contenidos que están apareciendo también en las plataformas de lo que sería la Fórmula Uno en general.
Por esta razón, este Gran Premio para nosotros es muy especial, no solamente porque fue el Gran Premio elegido para comenzar lo que sería esta nueva cara visible a nuestro público y a la comunidad de Square SF, sino también porque el Gran Premio de Imola no solamente tiene un gran significado para lo que sería nuestra pasión también dentro de la categoría que es la escudería Ferrari, ustedes pueden ver acá el arsenal de elementos decorativos que queríamos traer, sino también para una escudería obviamente en su casa en Italia, y donde obviamente han ocurrido de manera positiva y de manera negativa eventos históricos o acontecimientos históricos que han traído muchas alegrías, pero también importantes tragedias a la categoría, ¿cierto?, de la Fórmula 1. Basta recordar, y esto es una mención que haremos el día de hoy, el Gran Premio de 1994, el Gran Premio de San Marino, que obviamente quedó como un día negro para la historia, por la muerte no solamente de la figura reconocida y de la leyenda que es Ayrton Senna, sino también la pérdida del piloto austriaco Roland Ratzenberger. Así que por esta razón, no solamente vamos a tratar estos acontecimientos, vamos a también a vincularlo con por así decirlo, un evento particular para nosotros, para el público chileno que disfruta del motorsport, que es básicamente también un gran premio que lo vamos a comentar ahí, tú también lo vas a abordar posteriormente, que vincula también a la figura de Eliseo Salazar, ¿no? El primer piloto y el más famoso, si se puede decir, la figura más protagónica dentro de lo que sería la Fórmula 1 y su vinculación con la sociedad chilena. Y también, obviamente, nos vamos a referir a lo que nos trae también el Gran Premio de Imola para esta temporada 2025, una temporada muy álgida, con bastantes cosas, mucho a acontecer y con una disputa que nos mantiene ahí tenso en la lucha de los McLarens, lo que está haciendo también Max Verstappen, Red Bull, y también, obviamente, cómo llega Ferrari de cara al Gran Premio de Imola con muchas interrogantes, muchas preguntas, y también un acontecimiento importante para el público latinoamericano, como es también la llegada de esta temporada 2025 de la figura de Franco Colapinto, que retorna a la Fórmula 1 con bombos y platillos, con mucha expectación por la afición argentina, la afición latinoamericana, eh, y obviamente también la gran expectativa de cuál puede ser también su rendimiento en pista. Así que mucho que conversar y yo creo que podemos empezar por lo primero, amigo. ¿Qué te parece? Me parece bien primero indicarles que hoy, como bien mencionó Francisco, decidimos grabar este capítulo especial desarrollado el día 13 de mayo de este año. Sí. No sabemos cuándo va a estar disponible Sí. el capítulo, en ese sentido, pero al menos la grabación se desarrolla este día 13, Sí. el cual tiene, como ya mencionaste, un simbolismo muy grande dentro de la categoría. Una categoría la cual cumple esta temporada 75 años. Una categoría la cual surge dentro de esta explicación histórica de las carreras desarrolladas en Europa, particularmente en Francia, con posterioridad en Bélgica, en España, lo cual genera o crea este concepto de Grand Prix, que en definitiva antes de la Segunda Guerra Mundial trató de llegarse a un acuerdo para lograr que la categoría se unificara y así hacer un campeonato primero de constructores y después que termina siendo solamente de pilotos en la temporada 1950. Es así como un 13 de mayo, día sábado, despejado todavía en Silverstone, y ante la presencia de la reina Isabel, de su padre el rey Jorge IV, nos encontramos con el primer gran premio desarrollado en la historia de la Fórmula 1. El gran premio llamado en esa oportunidad de Europa, el cual se celebra este día 13 de mayo y en el cual un piloto llamado Giuseppe Farina logra la primera victoria luego de 70 vueltas, a bordo de su Alfa Romeo. ¿Quién hubiese pensado que luego de una temporada de 7 grandes premios nomás, bien limitada, donde participaron en la primera disputa 21 pilotos, después de 75 años iba a convertirse en la categoría más importante del deporte motor? Una categoría la cual ha tenido una cantidad increíble de nombres. Por ejemplo, a mencionar, son 787 pilotos los que han competido, de los cuales solamente han llegado a un podio 216 pilotos distintos, de los cuales solamente han ganado 115, de los cuales solamente 34 han salido campeones. La lista de campeones es acotada, pero los nombres
son ricos en historia. Hay pilotos muy importantes. Se mencionó en esta mesa a Senna. Tenemos por ahí un par de autos de Schumacher. Hay por ahí también uno de Pironi, Villeneuve, que también está relacionado con esta historia. Nuestro querido Eliseo Salazar, Juan Manuel Fangio, Ascari, Häkkinen, Lauda, Hunt. ¿Para qué mencionar la cantidad de nombres históricos que hay? Sí. Si es cosa de que cada uno de los que está escuchando en este momento diga qué es lo que le apasiona, cuál es su escudería y cuál es su piloto favorito. Y bajo este ejercicio es que te invito, amigo, a hacer un pensamiento, una rememoración. Claro, una de lo que- remembranza, por así decirlo. de para ti, Sí. en este aniversario 75 de la categoría. ¿Cuál crees que ha sido el primer recuerdo relacionado? ¿Cuál es tu gran premio favorito y cuál es tu piloto favorito? Te voy a complicar al tiro. Me complicaste la vida del tiro. ¿Ya cuáles las preguntas? Me dijiste... Primero, tu primer recuerdo de la Fórmula mi 1 o tu recuerdo de más Fórmula 1. bonito de la Fórmula 1. Es que, bueno, tengo bastantes, la verdad, pero yo siempre me ubico, por así decirlo, como temporalmente en lo que sería la década de los 90, principios de los 2000, obviamente. La verdad es que yo tengo recuerdos muy encontrados con la categoría porque, a propósito también de que en algún momento de la historia, cierto, nacional, la Fórmula 1 era transmitido por televisión abierta. Por lo tanto, el acceso que nosotros teníamos de pequeño a la Fórmula 1 era bastante accesible si uno obviamente contaba con los medios disponibles para poder verlo. Yo recuerdo mucho lo que han sido, por ejemplo, las carreras desde el 98 en adelante, ya que desde ahí yo comienzo a tener recuerdos muy importantes dentro de lo que sería el gusto por la Fórmula 1. A ver, a mí desde pequeño me han gustado los automóviles, sobre todo también el tema de las carreras de automóviles, porque no solamente tuve una pasión directa con la Fórmula 1, sino también con el mundo motor en general, ¿ya? Dentro de lo que serían mis grandes recuerdos con la categoría, debo decir de que uno de los grandes premios que yo siempre recuerdo es Spa, en este caso Bélgica, en 98. No solamente por el hecho de que para mí fue importante por la expectativa que yo siempre tuve con el equipo Ferrari. La verdad que a mí siempre la relación con el auto, yo creo que un poco seguí las grandes frases icónicas de lo que sería la identidad con la escudería Ferrari. No solamente por el color del monoplaza, sino también por la esencia que transmite siempre Ferrari y su rica historia. Pero en ese momento yo era un niño que no conocía todo eso, sino que solamente disfrutaba, ¿no?, de los monoplazas. Y Ferrari siempre tuvo una vinculación directa con mis gustos particulares. Me gustaba mucho el color rojo en ese tiempo, entonces siempre se asoció a eso. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tengo muchos recuerdos de lo que sería la época también de los 2000 con Ferrari. Y en gran instancia o en particularmente el dominio también de lo que fue Michael Schumacher. Para mí Michael Schumacher es desde siempre mi piloto favorito dentro de la historia de la Fórmula 1. Obviamente hay grandes figuras. Senna también está dentro de ese séquito, ¿no? Y algunos más. Pero Schumacher fue quien me enamoró a la categoría. Fue con quien yo entré a disfrutar de la Fórmula 1 y a quien yo quería ver ganador siempre. Y eso me pasó mucho durante esas fechas. Y obviamente cuando yo te digo que recuerdo mucho Spa 98, lo recuerdo no solamente por lo que sucede obviamente en pista, porque fue un caos ese gran premio. Cabe recordar que fue un gran premio, cierto, que producto de las condiciones climáticas generó uno de los accidentes múltiples más grandes que ha tenido también la categoría. O sea, fue enorme. Y yo recuerdo haber visto eso de niño y haber quedado impresionado y que incluso después agarraba mis autos y hacía como que reinventaba a mi manera, representaba el choque con mis autos. Entonces tengo ese recuerdo muy directamente como cercano. Pero obviamente yo siempre estuve muy pendiente de lo que fue la competición y obviamente con Schumacher yo siempre tuve esa relación. Por lo tanto, siempre lo quería ver ganar y recuerdo muy bien también cómo era un niño, pero a finales de los 90 estaba toda esa lucha, ¿cierto?, entre Schumacher y la escudería McLaren y específicamente con Mika Häkkinen. Por lo tanto, yo siempre tuve un caballito de batalla que fue ¿cómo se llama? El cabalino rampante, Cabalino, ¿cierto? El cabalino. cabalino. Así que por esa razón yo te diría que son mis grandes recuerdos y obviamente, como te decía, mi piloto favorito de la historia, desde siempre, ha sido Schumacher. Sí, no me puedo alejar de mi vinculación ferrarista que se encuentra aquí mismo. Y circuito, amigo.
Mi circuito favorito, además, muy curioso, Spa también. Spa, Francorchamps siempre ha sido mi circuito favorito. Más que nada porque además de a ver, el trazado mismo me encanta. Eau Rouge me parece espectacular. Lo vimos, por ejemplo, el fin de semana pasado con lo que fue el WEC, ¿no? En Spa, las 6 horas de Spa, donde aprovecho también de felicitar al equipo Ferrari en el WEC, porque la verdad que dista mucho lo que es Ferrari en la Fórmula Uno y lo que está haciendo a día de hoy en el WEC. O sea, sería espectacular que pudiéramos conectarlo más directamente o que en Ferrari rindiera mucho más en Fórmula Uno. Pero la verdad que sí, Spa-Francorchamps es uno de mis circuitos favoritos. Otro circuito que me encanta desde siempre, bueno, ha sido Monza, la casa de Ferrari. Y algunos circuitos que a mí siempre me ha gustado, Suzuka, por ejemplo. Suzuka es un circuito que me gusta mucho, a pesar de todas las críticas que puedan haber. Y evidentemente Mónaco. Yo soy de los tradicionales. No me puedo quejar de los circuitos tradicionales. No tanto por su rica historia, que a veces, claro, eso es muy debatible. Pero además, amigo, yo creo que el hecho de que estos circuitos tienen un trazado desafiante para los pilotos. Yo creo que ahí es el punto donde a mí más me gusta. Y obviamente no puedo dejar acá afuera Silverstone. Silverstone me parece dentro de los mejores circuitos, si yo tendría que El Big definir. Six. Sí, sí. El Big Six Sí, nomás, las 6 catedrales del automovilismo. pero por supuesto. Nada más. Nada más ni nada menos. Y obviamente circuitos modernos me gustan, pero es que no me generan eso que te digo, ese cariño y obviamente como ese favoritismo por esos circuitos. Así que eso te podría decir. ¿Y en tu caso? ¿Cuáles son en este caso, tus recuerdos, tu circuito favorito y tu piloto de la historia favorita? Primero partir con el piloto favorito. Yo creo que es evidente el último tiempo, lo he manifestado mucho, en base a los recuerdos que hemos dado en clips especiales, en ciertos capítulos. Para mi piloto favorito es Michael Schumacher, no cabe duda. Quizás también sesgado o limitado debido a las dos condiciones que dijiste. Uno, en cuanto a la disponibilidad de cómo ver la Fórmula 1 y segundo, porque desgraciadamente nosotros somos del año 94. Sí, además. Nací un par de semanas después de la muerte de Senna, así que no tuve chance de ver cómo se desenvolvió en pista. Recién con los años y viendo las recapitulaciones, perdón, en televisión y en YouTube, por ejemplo, uno ve la osadía, la habilidad que tenía este piloto, pero nosotros crecimos con otro tipo de tecnología, otros medios de acceso, y ahí definitiva y la única forma de ver la Fórmula 1 era por medio de ciertas temporadas Mega, en ciertas temporadas televisión, cuando nos acompañaban los fines de semana Alejandro Smaug Sí. y Fernando Agustín Tapia, las dos Muy buenas voces que eran narraciones, muy buenas. eran las dos voces oficiales de la Fórmula 1 en este país. Se agradece, porque en definitiva acercaron a una categoría a la cual se perdió, por ejemplo, un referente dentro de la categoría nacional. Sí. Como por ejemplo, en los 80 tenía TVN con la figura de Eliseo Salazar. Después, mucho tiempo y hasta la fecha, no tenemos un referente nacional el cual nos haga o motive a llevar a ver Que sea los fines como de semana la popular, por Fórmula así 1, decirlo. claro. Entonces, bajo esa lógica, tener estos dos colosos del periodismo que nos llevaban entre medio una publicidad de algún tipo de telefonía, de algún, no sé, comida, pero en general las carreras eran más amenas con ellos. Y veíamos a un Michael Schumacher que aparecía en la primera parte de la carrera y después desaparecía hasta la última curva. Sí. Entonces, la imagen de ese piloto ganador que era despiadado con sus rivales, siempre va a quedar mi figura y siempre en su momento fue una inspiración como el tratar de tener esa hambre de triunfo y de ganar. En cuanto al circuito, me quedo con el Big Six. Ya. Es difícil sacar, Sí. salir de ahí, Sí. pero destaca para mí Monza. El ambiente que se genera en Monza para un tifosi es impresionante y algún día
nosotros dos, ya lo Sí. hemos dicho, queremos estar ahí presentes, Mm. agitar las banderas y ojalá quizás Ver fallecer en el mismo una lugar o mientras ver una victoria de Ferrari en Monza que hasta este que momento es más difícil, sí, es muy pero difícil, pero fue posible el año pasado claro. y se dio toda una celebración, nosotros lo celebramos bastante, la verdad. Y en cuanto a recuerdos, relacionando también con la primera parte de este exordio, Mm. recordar, por ejemplo, yo no tengo recuerdo vivo de una temporada específica. Yo me Sí, yo acuerdo, tampoco. por Sí. ejemplo, ver fragmentos, ver ciertos autos, el auto rojo que estaba compitiendo con un blanco, que Mm, era en ese momento el Bar Honda. mm, Eh, Tener recuerdos compartiendo con familiares, viendo en estas televisiones más chiquititos mm, lo que se podía distinguir de los autos. En particular también me acuerdo mucho los fines de semana viendo un Mónaco 2004 mm. en que Schumacher choca con Juan Pablo Montoya, Montoya. viendo la carrera con mi abuela, que en paz descanse, buen recuerdo que tengo, y bueno, también este fomento que entre mis padres trataron de llevar y Mm, como desarrollar en este interés de la Fórmula Uno que quizás era en su momento muy específico, pero mm. que en definitiva igual fue o genera estos recuerdos bonitos. Así es. Sí. Concuerdo también contigo y yo creo que ahí tenemos igual elementos como identificatorios, por así decirlo, con la categoría, muy similares también, a propósito también de que estamos en el mismo contexto de los 90 y que obviamente pudimos ver, si bien quizás no con un recuerdo tan marcado por la edad que teníamos, pero lo que fue el dominio de Ferrari al principio de los 2000 que fue importantísimo para lo que es la Fórmula Uno y recordadísimo hasta el día de hoy, un dominio, obviamente un dominio duradero. La Fórmula Uno constantemente está, pasa, ¿no? Se acostumbra a ver dominios también dentro de la categoría, pero la verdad que siempre el dominio de Schumacher fue algo que marcó una gran generación, sobre todo aquellos que venían también desde la vieja usanza de la Fórmula Uno, hace una Fórmula Uno, perdón, que se abría también paso al siglo XXI, por lo tanto marcó harto y a nivel mediático acá, por ejemplo, en la sociedad chilena, tuvo también una impronta muy, muy clave, no producto de lo que hemos también conversado, así que concuerdo también contigo. Respecto, ¿cierto?, a estos recuerdos y obviamente la Fórmula Uno con esta cumpleaños número 75 está haciendo una serie de eventos a lo largo, ¿cierto?, de los grandes premios y evidentemente también Imola va a ser un lugar especial para lo que es la temporada y es posible que haga algún tipo de actividad asociada, ¿no?, al recuerdo de los 31 años, ¿no?, de la muerte de Ratzenberger y obviamente también la muerte de Ayrton Senna. Y bueno, dejamos invitados a nuestros amigos de la comunidad a que nos dejen en los comentarios sus recuerdos, su piloto favorito y su circuito favorito, para efectos de también ir conociéndonos y debatir un poquito acerca de esta cosa tan importante, este emblema tan trascendental dentro de los días de hoy, que Mm, es para todos nosotros la Fórmula Uno. mm, Y luego de estos recuerdos que pueden ser muy emocionantes, de muchos sentimentalismo, mucha alegría o mucha tristeza en determinados momentos, vamos a llegar a un momento oscuro de la categoría que afectó a muchos televidentes en vivo, a muchos de nuestros mismos compatriotas que quizás estuvieron en pista o viendo por televisión un acontecimiento el cual fue dramático y que durante muchos años perduró, tanto en el recuerdo en pista como en las aristas judiciales, pero que en definitiva consagran a un buen piloto, a una máxima figura, a ser una leyenda. mm. Estamos hablando de lo acontecido en el Gran Premio de Imola de 1994, en que lamentablemente el día 1 de mayo abandonó este mundo terrenal el gran Ayrton Senna. Mm. ¿Qué nos puedes decir, amigo? Bueno, Gran Premio de San Marino de 1994, el 1 de mayo se firma la historia de la Fórmula Uno como una fecha trágica por la pérdida de una leyenda, no solamente por sus actuaciones dentro de la pista, sino también su gran valoración como persona. Recordemos que Ayrton Senna también fue muy querido, también no solamente por el público latinoamericano, sino por gran parte de las personas dentro del paddock de la Fórmula Uno.
no solamente por ser una figura importante al consagrarse campeón de la categoría en sus años respectivos de la mano del equipo McLaren, sino también por su gran competitividad en la pista y sobre todo también por lo que podía demostrar en gran medida Ayrton Senna en pista. En el contexto de este Gran Premio de San Marino del año 94, hay que mencionar de que para el inicio de esa temporada, eh, Senna, de la mano también del equipo de Williams, que era parte, ¿no? como piloto, no venía con muy buenas actuaciones y en gran medida que afectaban directamente también a Ayrton Senna. Ayrton Senna en los primeros dos grandes premios de esa temporada de 1994 venía ya con dos retiros, por un lado en el Gran Premio de Brasil y por otro lado en el Gran Premio del Pacífico, ¿no? Que se celebró en Japón, si no me En equivoco, Japón. en Okayama. Dicho todo esto, el Gran Premio ya venía dando algunas luces de tragedia que se consagraron evidentemente en lo que sería la quali de ese Gran Premio. En la quali de ese Gran Premio tuvimos la muerte en este caso, del piloto austriaco, Roland Ratzenberger, quien muere a propósito también de impactar directamente también con las barreras. En el caso del accidente de Ratzenberger, que fue justo en la zona de la llamada curva de Villeneuve, si no me equivoco, eh, fallece este piloto, dejando también una sensación de tragedia que muchos hablan, un poco también los periodistas, los cronistas de la Fórmula Uno, de que dejó profundamente afectado también a Ayrton Senna. Y un Ayrton Senna que también estaba con muchas dudas de poder participar en el Gran Premio, a propósito también de todo el tema de la seguridad del circuito. Recordemos que este Gran Premio de San Marino se disputa en el circuito en este caso, llamado actualmente el circuito de Imola, pero conocido también por parte también de la afición y el público italiano como el Autódromo Enzo Dino Ferrari, ¿ya? Eh, para la fecha, este autódromo, este circuito, presentaba un trazado muy diferente del que conocemos a día de hoy. El autódromo Enzo Dino Ferrari destaca no solamente por ser de estos circuitos de la vieja usanza, de la vieja escuela de la Fórmula Uno, sino también porque la curva de Tamburello, conocidísima curva de Tamburello, tuvo obviamente su expresión más trágica en lo que fue el año 94. Y a propósito de esto mismo, ya para el año, si no me equivoco, 95, la curva de Tamburello se había visto modificada a propósito de que en vez de una curva larga que tenía una cierta inclinación y que además era muy rápida, se tomaba con mucha velocidad, fue cambiada por una chicane, que es la que conocemos también a día de hoy y donde, por ejemplo, en algún momento Franco Colapinto hizo uno de sus Unos, importantes rebases en el marco de la Fórmula 2. claro. Y bueno, si nosotros ahora nos remontamos al año 94, como les decía, la verdad que dejó profundamente afectado también a Ayrton Senna, sumado también a sus malas actuaciones, que obviamente no necesariamente responden al piloto mismo. Los pilotos siempre cometen errores, hasta Max Verstappen puede cometer errores actualmente, pero en el marco de lo que pasó en San Marino, venía ya con dos retiros. Bueno, como te mencionaba, y eso es algo importante también a destacar, que en el marco también de estos dos grandes premios que habían sido disputados por Ayrton Senna de manera previa a la llegada del Gran Premio de San Marino, en este caso Ayrton Senna había tenido dos retiros, ¿ya? Por un lado un retiro en Brasil, propósito de un toque, y en el caso del Gran Premio del Pacífico en Japón, tuvo este choque, encontrón con Häkkinen, que posteriormente la Dini vería obviamente afectada y obviamente eso lo llevaría a retirarse también de la carrera. Por lo tanto, veníamos con un inicio de temporada un poco amargo por parte de Ayrton Senna, en un monoplaza que el año previo, el año 1993, había sido uno de los coches más dominantes dentro de la categoría, a propósito también de todas estas ayudas electrónicas este control de tracción, cajas semiautomáticas del Williams del año 93. Ahora, para el año 94, la verdad es que Ayrton Senna veía también con ojos también coqueteados con lo que sería el monoplaza en este caso, de la escudería Benetton Ford, ¿ya? Que era obviamente, y aquí el contacto también con la figura que previamente habíamos conversado, la figura de Michael Schumacher, ya que él estaba ya liderando, por así decirlo, la temporada. Con todo esto dicho, el día domingo, ¿cierto? El 1 de mayo de la carrera, la verdad que un gran premio, como hemos dicho, un gran premio que queda de manera trágica para la historia. Sin entrar en mucho detalle, la verdad es que en un gran premio donde Ayrton Senna, la verdad que también venía empujando bastante,
en la curva de Tamburello, la tan conocida curva de Tamburello, a propósito de las investigaciones que posteriormente fueron también confirmadas, a propósito también de un problema con lo que se podría mencionar ¿cómo decirlo? La barra, Claro, la barra de la dirección. barra de dirección. Presentó un fallo que obviamente implicó en que, más que permitió, impactó negativamente al monoplaza de escena, produciendo de que justo en la curva, que obviamente se tomaba a mucha velocidad, se desviara obviamente la dirección y Ayrton Senna impactara directamente contra el muro, dejando una escena que la verdad que las personas que vivieron ese momento aún lo recuerdan, porque los medios de comunicación en silencio con este choque de escena. Y considerando también la gran emergencia que se produjo en todo el contexto del Gran Premio, o sea, los medios, ¿cierto?, de los servicios de emergencia rápidamente fueron a ver cómo estaba el piloto y la verdad que las imágenes, si uno las observa, son bastante trágicas porque se ve el cuerpo de Ayrton Senna inmóvil. Algunos, bueno, el médico de la Fórmula 1, Sid Watkins, menciona de que ya en ese momento él observó de que Senna había dejado de existir, por así decirlo, que había dado su último suspiro en ese momento, a pesar de que la confirmación de la muerte se haría posteriormente ya cuando a Ayrton Senna se lo desplazó a un centro médico en Italia. Bueno, con toda esta tragedia, la verdad que dejó un sabor bastante amargo para una carrera que tampoco dio mucha celebración. Recordemos que el podio, la verdad que fue bastante sentido, no solamente por los pilotos que configuraron el podio y la victoria que además se le entrega a Michael Schumacher en este Gran Premio de Imola, que ya lo ponía obviamente como líder indiscutible del campeonato del 94, bueno, deja a una sensación bastante amarga, oscura, trágica y con bastante cierto tristeza para todo el contexto de los pilotos también de la Fórmula 1, en un fin de semana amargo donde la categoría quita, ¿no?, la vida de estos dos pilotos que hasta el día de hoy siguen siendo homenajeados. Incluso recuerdo los homenajes que ha hecho, por ejemplo, Sebastian Vettel, donde es importante reconocer no solamente que muere Senna, sino también Roland Ratzenberger, que es un piloto que a veces no deja de ser tan homenajeado, a propósito también de la leyenda que es Senna, pero que es importante mencionar aquí a ambos pilotos. Con todo esto dicho, el Gran Premio de San Marino pasará a la historia y si bien sufrió estas modificaciones para la temporada del 95 y a día de hoy y este fin de semana que se nos viene volvemos a vernos en el Gran Premio de Imola, es un gran premio que también está con grandes dudas de lo que sería su continuidad mismo dentro de la categoría, a propósito también de la integración de estos nuevos circuitos. Un fin de semana negro, amargo, ¿qué te parece todo esto, amigo? ¿Y qué me podrías también complementar al respecto? Creo que es importante también poner un poquito de contexto a lo que significa esta temporada 1994 y en particular este fin de semana. Señalar de que existía esta atmósfera dentro de la categoría de una evolución tan grande de los autos, de que era prácticamente indestructible y que los pilotos podrían abordar cada curva a máxima velocidad sin sufrir daño. Mm, Eso hasta ese fin de semana. Recordar que la categoría en sí se ha caracterizado por tener una serie de cantidad de muertes mm, durante muchas temporadas en este intento de varias escuderías de lograr la perfección, de lograr el mejor rendimiento y de incluso maniobras arriesgadas de algunos pilotos, las cuales buscaban destacar en una categoría que, como sabemos, es bastante despiadada para un piloto en cuanto no obtiene resultados. Dicho eso, vemos este fin de semana también un choque importante que fue el de Rubens Barrichello, mm, el cual es el primer indicio y descoloca completamente a Senna, porque es un amigo el mm, cual está sufriendo una fractura de brazo, mm, una rotura también de nariz, la cual ponía en serias dudas mm, la seguridad de la pista y que en definitiva llevó también a discusiones por parte de los mismos pilotos, mm, las cuales en definitiva llegan a estos acuerdos con la FIA para seguir desarrollando el fin de semana. Lo mismo acontece luego del accidente de Roland Ratzenberger que mencionas. En ese momento, lo que había dicho la FIA era de que fueron dos accidentes particulares que se dieron y que el trazado cumplía con las exigencias de seguridad mínimas, las cuales permitían el desarrollo del espectáculo, mm, culpando en ese momento también a una escudería Simtech, la cual no tenía la mayor cantidad de recursos, era un equipo nuevo en la mm, temporada 1994 y en definitiva eh,
exculpando a los dueños o a los realizadores de este espectáculo ya en ese circuito de Dino y Enzo Ferrari. Y nos enfrentamos a esto que es el momento más negro dentro de la categoría, no solamente porque murieron dos personas dentro de este espectáculo, dentro de esta categoría, sino que también porque muere una leyenda, un piloto que todavía tenía hambres de Mm. victoria, un piloto que durante muchos años luchó por posicionarse dentro de una escudería como la fue McLaren, donde logra grandes batallas con un Alan Prost que ya mencionamos en otros capítulos, Mm. en que en el mismo circuito previo a realizarse el Gran Premio, Senna se comunica con Prost, que era un periodista en ese momento, Mm. retirado en la temporada 93, pidiéndole que volviera a la categoría, lo cual en definitiva igual eran guiños a que Mm. quizás ese era un fin de semana el cual no tenía un buen destino para Senna. El mismo doctor de la categoría le había pedido el que no compitiera y Senna le dijo básicamente de que ese era su vida, Mm. no podía dejar de hacerlo. Y lamentablemente nos enfrentamos con esta muerte que lleva tantas aristas, en que se busca también con posterioridad a esto una responsabilidad a los Mm. que construyeron el coche. No hay que olvidar de que durante muchos años se siguió un juicio en contra de Sir Frank Williams, dueño de la escudería Williams, contra también Patrick Head, que Mm. era jefe o director de ingenieros, y contra un Adrian Conocido. Newey, que en ese momento vimos en su momento también Mm. cómo lloraba desconsolado Sí, después del después accidente del de Senna. accidente. Hay imágenes que salieron hace poco, además, cabe recalcar, que salieron obviamente disponibles y que se ve un Adrian Newey bastante afectado en ese momento, viendo obviamente el acontecer del accidente de escena y a propósito también con la tragedia que además, con toda la polémica posterior, se vincularía directamente también con el fallo del monoplaza, ¿no? A nivel técnico. A nivel técnico, el cual nunca se pudo demostrar aun cuando con posterioridad se resaltaron o se mostraron nuevas pruebas que intentaron hacerse valer en juicio y que en definitiva no prosperaron por los tiempos que habían acontecido o ya habían pasado desde la muerte del piloto brasileño. Mm. ¿Qué más decir? Y que también es muy importante como mencionar en esta idea de que la Fórmula 1 no solamente abarca el tema netamente deportivo, sino el Mm. espectáculo televisivo. Es impactante ver de que en ese momento la transmisora nacional de Italia, la empresa RAI, muestra en vivo el fallecimiento de Senna. Sí. Era, por un lado, fue criticado por algunos por el morbo que se Mm. generaba dentro de el espectáculo, como mostrarse en ese Mm. momento a un piloto el cual Mm. efectivamente estaba en malas condiciones, Sí. en el cual en la misma pista se le hizo hasta una traqueotomía, Traqueotomía. la cual fue transmitida. Sí. A diferencia de otros medios como ESPN, que estaba haciendo también cobertura, el cual decidieron mostrar otros lados de cámara. Entonces, dentro de este morbo también existente en la categoría, igual puede generarse la crítica o, por otro lado, el agradecimiento para otras personas Sí. en cuanto a saber en ese momento del real estado de salud del piloto y que en definitiva genera además la adopción de ciertos criterios por parte de la FIA y los organizadores de la Fórmula 1 en cuanto a la mejora de seguridad. Estamos hablando de que a contar de 1994 hasta el 2014, que fue el accidente fatal de Bianchi, no había acontecido muertes dentro de la categoría. Y con posterioridad a esa fecha es muy difícil de que volvamos a ver, no imposible, dentro del un automovilismo el cual siempre presenta riesgos, sino recordar lo que le pasó a Román Grosjean, el cual tuvo fortuna dentro de todo del poder salir del habitáculo siendo un accidente el cual Mm. podría haber sido fatal Fatal. en otras... Sin las medidas de seguridad apropiadas, no hubiesen quitado la vida de Grosjean. Y dicho eso, creo Mm. que siempre es pertinente recordar a un piloto como fue el brasileño con el cariño y con el respeto necesario, en especial siendo la leyenda que es y disfrutando nosotros de vez en cuando estos videos que no pudimos nosotros disfrutarlos en vivo, pero que en definitiva sí
nos demuestran de que era un piloto distinto, un Sí. piloto con Con hambre de hambre victoria, con competitividad. y que quizás podría haber logrado muchas más cosas de los que logró. Sí, sí, por supuesto. La historia hubiese sido muy diferente y quizás a día de hoy estaría entrevistando a Verstappen, quién sabe. La verdad que era muy sociable también la figura de escena. Recordemos el contacto y la cercanía que tenía con Fangio, por ejemplo, ¿no? Bueno, fin de semana negro, como hemos mencionado. Desde nuestra perspectiva, obviamente, era importante conmemorar este evento histórico para la Fórmula Uno y que además llega en una fecha con una temporada que también nos está entregando mucha información y obviamente también una serie de discusiones respecto también a la mantención también de estos circuitos y con todo lo que está pasando también para el acontecer del público latinoamericano. Así que si te parece, amigo, dejemos hasta acá el capítulo cierto del Gran Premio del 94, pero no es solamente eso lo que íbamos a conversar hoy día, sino también otro momento histórico bien particular que atañe, como les decía en un principio, a la sociedad chilena, al público, ¿cierto?, nacional, y que obviamente que tiene también una vinculación directa con el Gran Premio de Imola. ¿Qué podemos hablar ahora, amigo? Así es, amigo. Ahora vamos a hablar respecto del Gran Premio de Imola celebrado en el año 1982, el cual tiene dos cosas muy importantes para los espectadores y fanáticos de la categoría. Uno para el tifosi general, que es Mm. este primer conflicto entre Pironi y Villeneuve, el cual tendría consecuencias lamentables con posterioridad. Y por otro lado, la aparición de un piloto nacional como es Eliseo Salazar, quien obtuvo la quinta posición y con ello puntos importantes para un campeonato de 1982, el cual se presentaba con estos Renault con motores turbo, con un Ferrari con mayores prestaciones que, por ejemplo, el ATS del piloto nacional, el cual era completamente inferior a los autos ya mencionados. Primero señalar respecto de este Gran Premio celebrado el 25 de abril, que venía con un antecedente particular en cuanto a una polémica desatada entre Ferrari y Renault por un lado y por el otro Williams, en el cual debido a que de acuerdo al criterio de estos dos constructores, Williams no había llegado cumplido con el peso mínimo en el Gran Premio de Brasil, la FIA, en este momento, la parte del automovilismo motor, que era la FISA, decide excluir del Gran Premio de Brasil al equipo Williams, descalificándolos, lo cual significó para la FOCA, que es la agrupación de los constructores de la Fórmula 1, a tomar la decisión que los autos con bandera británica iban a abandonar al menos el Gran Premio de Imola, lo cual significaba en ese momento una crisis o conflicto existente entre los motoristas de la Fórmula 1 y el ente rector del deporte motor, Ok, sí. el cual, como ya hemos visto, no es primera vez entonces que tienen estos conflictos políticos y también La reglamentarios. política siempre es parte de la categoría. Efectivamente. Y es así como quedan fuera de carrera por decisión propia los equipos Williams, McLaren, Lotus, Brabham, Tyrrell y esos, esos equipos. Lo cual significó de que esa carrera se disputara con solamente 14 monoplazas, lo cual es una reducción completa para una época en la cual muchos autos se presentaban el fin de semana para la clasificación para lograr alguna posibilidad de clasificarse a la carrera principal. Es en este contexto en que las alarmas de un espectáculo aburrido en esta temporada 82 llevan a que Paolo Morucci, que era en ese momento el organizador del Gran Premio de Imola, se reuniera con los cuatro pilotos importantes de la categoría de los autos Ferrari y Renault, que eran Arnoux, Prost, Villeneuve y Pironi. Él les solicita que hasta 10 vueltas previo a la terminación del Gran Premio se mantuvieran en posiciones para efectos de hacer que el espectáculo fuese más entretenido para el espectador y recién en la vuelta, en estas últimas 10 vueltas, disputarse ellos la posición y pelear el Gran Premio.
en este contexto es que luego de un comienzo de fin de semana en que los dos Renault largan en primera fila y los dos Ferraris largan en segunda, se realiza estas maniobras de, digamos, una pseudo procesión donde los cuatro autos eran muy competitivos. Pero Prost abandona la carrera y hasta antes de a 15 vueltas del final, Arnois también abandona la carrera dejando los dos Ferrari en primera y segunda posición. Villeneuve en primero, Pironi en segundo. Y esto lleva a que en la vuelta 10, que era donde, según se ha dicho históricamente, se había acordado de que los pilotos iban a poder enfrentarse, Pironi logra adelantar a Villeneuve pese al enfado del piloto canadiense, debido a que veía que desde los boxes los carteles decían de que se mantuvieran en posición. Villeneuve, no contento con esto, siguió luchando durante la carrera y 2 vueltas antes del final adelanta este piloto a Pironi, lo cual ponía al canadiense en primera posición. Pero lo que no sabía el piloto canadiense es que el piloto francés no se iba a rendir hasta la última curva, lo cual significó que la última vuelta lo adelantara y con ello terminara ganando este piloto la carrera del Gran Premio de Imola. En este contexto es que, terminado el Gran Premio, Villeneuve sale con la siguiente declaración, que en definitiva, si se le indica que a un piloto de que tenía que estar despacio, conducir despacio, él tenía que respetar las posiciones, y que en dicho contexto Pironi no lo había hecho. Y, por tanto, como creyó de que esto era un robo por parte del piloto francés, el canadiense dijo de que desde ese momento él iba a hacer su carrera aparte, él iba a tomar sus decisiones y que nunca más iba a hablar con el piloto francés. Una promesa que efectivamente cumplió, pero no de la forma que un fanático hubiese esperado o que el mismo piloto Gilles Villeneuve hubiese esperado, ya que en el siguiente Gran Premio, que fue el Gran Premio de Bélgica, en los entrenamientos libres, el piloto canadiense pierde la vida y con ello se pierde también la leyenda del mismo piloto y lleva también a este misticismo o a este gran interrogante de si efectivamente esas declaraciones fueron en definitiva un antecedente, una predisposición del mismo piloto para lo que iba a ser su futuro. Una temporada lamentable para Ferrari, ya que con posterioridad también Pironi tuvo un accidente el cual lo privó de la posibilidad de obtener el título de piloto en la temporada 82. Lo cual, como ya mencioné, es un momento histórico muy triste para también otra figura de la escudería, como mencionábamos el capítulo pasado, como era Enzo Ferrari, el cual quería mucho al piloto canadiense debido a esta ambición y a este manejo tan brusco, pero que era atractivo. Muy agresivo. Para tanto Enzo como para también el resto. Y que en definitiva fue privado la categoría y aún así, no habiendo sido un gran campeón, sí se robó el corazón de la mayoría, si no decirlo, todos los hinchas de la escudería del Cavallino Rampante. Pero esta historia no termina ahí, ya que en esa misma carrera, un piloto nacional, como ya mencioné, estaba corriendo en su ATS D5, que era una escuadra alemana la cual tenía bajo presupuesto, que eso sí contaba con un motor Ford Cosworth de FB8 y que en esta evolución del auto lleva a un Eliseo Salazar a obtener la quinta posición, la cual fue, dentro de los demás abandonos, la última posición puntuable oficial, pero que en definitiva enmarca un anhelo por un lado de un piloto el cual estaba buscando presentarse, proyectarse como un piloto fuerte que quería mantenerse en la categoría. Por otro lado, lleva a un equipo el cual tenía muchas irregularidades e inconsistencias a puntos importantes, y
en definitiva, logra nuestro piloto nacional obtener unos puntos que son aún recordados por la fanaticada, ya que no es fácil para un piloto llegar a dichas posiciones, especiales en una escuadra de muy baja categoría. Sí. Ahora también hay que decir de que había un contexto adicional en Chile, el cual era las crisis económicas, las cuales también después impidieron el seguir financiando a este piloto para poder seguir proyectándose en la categoría. Por otro lado, estas intenciones de tener un gran premio chileno, el Chileno. cual también vieron truncadas por lo mismo, que hubiesen sido o dado otro impulso a la carrera de Eliseo Salazar y que lamentablemente se vio truncado luego de esta temporada 82, que igual tiene ciertas polémicas y ciertas imágenes icónicas que se mencionarán en otra oportunidad, pero que en definitiva, en ese momento, para quienes vieron la carrera por medio de Televisión Nacional de Chile, lo disfrutaron mucho y que en definitiva queda el recuerdo de esta gran escena o este gran momento para el automovilismo nacional y que en definitiva también da el impulso, es una imagen viviente del esfuerzo del chileno. Siempre reconocido, sobre todo cuando es en este tipo de categorías y sobre todo en el ámbito de la competición deportiva internacional. Bueno, un Eliseo Salazar que consigue algo impensado para, ¿cierto?, la realidad chilena, en un contexto donde era tan difícil también llegar más aún a una categoría muy europeizada, más allá de lo internacionalizado que está a día de hoy la categoría. eh, Hay que saber obviamente también los costos, los riesgos, pero también los grandes desafíos que implica entrar a la Fórmula 1. Y como tú bien mencionabas, logrando puntos importantes, logrando una posición importante que quizás, claro, no fue un podio, pero pensemos lo siguiente: ¿a cuántos pilotos no le ha costado conseguir, aunque sea puntos, aunque sea 1 o 2 puntos en la categoría? Pregúntale a Logan Sargent, por ejemplo, o a otros más que han pasado también por esta trituradora de carne, como que se le llama siempre a la Fórmula 1, y donde obviamente destacar y lograr finalmente cosas importantes, como tú bien mencionas, siempre es finalmente un gran logro, a pesar de que no haya sido una victoria o un podio en este caso, como lo hemos mencionado. Así que bueno, una temporada que además inunda de mucha pasión al automovilismo nacional, considerando que también Eliseo Salazar va a ser, perdón, va a ser importante dentro de la categoría, bueno, no solamente dentro de la Fórmula 1, sino también en otras no categorías dentro del motorsport. Un Como lo hace, referente en el área. por ejemplo, muy también recordado lo que hizo, por ejemplo, no solamente, por ejemplo, la IndyCar en finales, cierto, de los 90, principios de los 2000, lo que generó también en la IMSA, que lo conversábamos anteriormente, la relación también que tuvo Eliseo Salazar con el mundo también del, si no me equivoco, con el Dakar, si no me equivoco, en algún Claro, momento, Dakar, Rally coqueteando también Móvil. Rally Móvil. Por lo tanto, estamos hablando también de un piloto con una gran experiencia y que evidentemente siempre va a ser muy destacada en lo que ha sido el automovilismo nacional, a pesar de que también nosotros tenemos una serie de figuras importantes, pero no necesariamente en estas categorías como la Fórmula 1 o la IndyCar, ¿no?, que tienen ciertas similitudes a pesar de sus muchas y muy grandes diferencias. Claro, porque, por ejemplo, perdón si me extiendo un poquito, pero haciendo estas investigaciones para poder llegar a este capítulo, encontré la figura de dos pilotos importantes dentro de la historia nacional y que terminan siendo olvidados en cierto punto por las generaciones más nuevas, por ejemplo, nosotros mismos, como es Juan Zanelli, el cual en la historia previa a la Fórmula 1, cuando todavía se corrían Grand Prix zonales Claro. o nacionales, Y que no estaban dentro de la categoría misma, la Fórmula claro, 1. previa a esta formación de la categoría, logra tres triunfos muy importantes en los Grand Prix y que lo posicionan en Europa como un piloto muy importante en los años 30 y que con el paso del tiempo uno se olvida. O por ejemplo también Bartolomé Ortiz, quien termina cuarto el Gran Premio de Santiago de Chile o el Gran Premio de Arturo Alessandri Arturo Palma, Alessandri de Palma en 1950. 1950, el cual Sí. estaba dentro de estos grandes premios no puntuables en la Fórmula 1, no otorgó para el campeonato puntos, pero sí nos permitió, por ejemplo, ver en suelos nacionales Grandes a pilotos, grandes figuras. Juan Manuel Fangio que Sí, gana, Froilán González que sí. también llega en segundo lugar, que son pilotos históricos dentro de la categoría de la Fórmula 1 que venían corriendo con
un auto de la escudería Ferrari con un auto de Maserati, que en definitiva también proyectan o traen a Chile esta categoría que estuvimos coqueteando quizás de tener un circuito, pero que también eran pilotos muy importantes, y el destacar el Bartolomé Ortiz, que termina cuarto lugar, Sí, es importante cómo este se codió con estos grandes pilotos y logró esa posición. así es. Y obviamente destacable también para la historia nacional, o sea, las dificultades que también tienen algunos países de poder orquestar grandes premios que estén obviamente vinculados con la Fórmula Uno. Pasó acá, por ejemplo, en el caso chileno, y obviamente también ha pasado en otros países, pero como tú bien mencionabas, el concepto de esos años era este concepto del Grand Prix. Por lo tanto, en algunos obviamente rendían cuentas, rendían un cierto puntaje para lo que era finalmente la máxima categoría en ese momento, pero la verdad que estos primeros coqueteos también dan cuenta también de cómo se ha originado también el mundo del automovilismo nacional, y que obviamente a pesar de que no hayan tantos registros asociados, son parte también de la historia, y que de una u otra manera demuestran también los coqueteos que también tuvieron desde las naciones latinoamericanas y sudamericanas propiamente tal con esta categoría. Así que la verdad que es muy importante también a destacarlo, considerando que además, si uno observa, ¿no?, la expectativa de la posibilidad de que puedan existir también grandes premios acá, bueno, siempre es muy complejo. Se estuvo hablando, por ejemplo, hace poco sobre la posibilidad de traer o volver a traer la Fórmula E acá a Chile, y lo mismo con los coqueteos que está teniendo Argentina, un poco también haciendo presión para volver a traer el Gran Premio de Argentina o el Gran Premio de Buenos Aires. Así que la verdad que siempre todas estas informaciones nos ayudan también a conectar un relato en común dentro de lo que es el deporte motor, y que evidentemente tiene una larga historia, y además algunas particularidades que nos entregan también una serie de enseñanzas, pero también de valores culturales, ¿cierto? De identidad también con este deporte, que a veces nosotros pensamos de que acá en Chile no hay una cultura del motorsport, cuando sí la hay, y la historia misma también es una evidencia de que eso ha ocurrido por lo menos acá. Así es, amigo, y te invito de que para la semana de la chilenidad, el 18 de septiembre, podamos hacer un Sí, algún tipo de capítulo especial. especial, hablando también de esta historia, de estos pilotos jóvenes que están Mm, orbitando y siendo tentados por llegar a la mm, Fórmula Uno u otras categorías motor que tienen quizás un poco menos de difusión, que mm, por ejemplo el caso de Nico Pino, que está acá, pero que en definitiva enorgullecen, y esperamos de que sí. sean el futuro de este deporte y que nos lleven a tener nuevamente una figura como fue Eliseo Salazar, la única persona o figura chilena del último tiempo que llegó a la Fórmula Uno y que puntuó. Y en definitiva, volver a enorgullecernos de este deporte motor, como tú bien dices, quizá un poco tapado, pero que en definitiva con las distintas categorías nos demuestra de que existe esta pasión nacional, como fue en la Fórmula E, como es en cada fecha de rally móvil, Lo y que pasa con el así Dakar, por ejemplo. con el Dakar, y así como en cualquier otro tipo de categoría. Así es. Amigo, no sé si te interesa, avancemos Ah, a lo que va a ser el Gran Premio de Imola así es. 2025. Así es, querida comunidad. Vamos hoy día entonces, y para ir concluyendo también este capítulo, pasar a lo que será, ¿cierto?, la información importante que va a contextualizar el Gran Premio de Imola, el Gran Premio de la Emilia-Romagna, también conocido, en el circuito del Autódromo Internacional Enzo y Dino Ferrari. Un gran premio que se comenzó, ¿cierto?, a disputar desde 1980, aunque hay que recordar de que también el circuito de Imola, que posteriormente se llamó como el Gran Premio de San Marino, ha titubeado también, ha tenido una especie de trayectoria medio intermitente, sobre todo en los últimos años. Consideremos de que desde el año 2020 también el Gran Premio de Imola comenzó a ser disputado en esta Fórmula 1 moderna, recordando además que en el año 2023 tuvimos también la suspensión de la carrera a propósito de las condiciones meteorológicas que habían sobre todo afectado a las localidades aledañas al Gran Premio y el circuito en particular, donde si uno hace una especie de recordatorio muy fugaz, se podía observar, ¿no?, cómo en ese momento Yuki Tsunoda estaba, ¿no?, ayudando también a las personas para poder evacuar las grandes inundaciones que se dieron también en alrededor del circuito. Eh,
A nivel de, bueno, este Gran Premio de Imola va a contar para la fecha de 2025 con un total de vueltas de 63. Es un circuito que tiene una longitud aproximada de 4,9 kilómetros y una distancia de carrera de 309 kilómetros. Ya es un circuito también considerable, es de la vieja usanza, como mencionábamos anteriormente, de la vieja escuela de la Fórmula 1, donde además las presiones, las fuerzas G, también la importancia que no solamente tiene la velocidad, sino también que los monoplazas se configuren para poder generar una importante tracción, debido a que también tenemos acá curvas muy lentas de sobrepaso, y además un circuito que tiene como característica principal, y lo que nos ha dejado en los últimos años, es que es muy difícil adelantar. No solamente por la configuración misma del trazado, sino también por lo angosto que es también este circuito. Así que por eso mismo también le agrega una especie de valor agregado o complejidad a la labor que van a tener que desarrollar los pilotos para este fin de semana. Este es un gran premio que cuenta en este caso para este circuito con una zona en este caso de DRS. Por esta razón, la verdad que es importante, ¿no? Lograr los sobrepasos, ¿no? En las rectas. Y bueno, si uno hace una especie de historia corta, ¿no? De lo que ha sido también el Gran Premio de Imola de los últimos años, desde el año 2020, la verdad es que el récord de vuelta se lo sigue teniendo Lewis Hamilton, con un tiempo, un récord de vuelta de 1 minuto, 15 segundos y 484 milésimas, ya en este caso su W11 del año 2020, imbatible en esa temporada 2020, y que sigue manteniéndonos la hegemonía dentro de lo que es el récord de vuelta para este Gran Premio. Este es un Gran Premio que se va a disputar para este fin de semana en las fechas desde el 16 de mayo hasta el día 18 de mayo, que sería el día de la carrera, y que va a tener el siguiente horario, en este caso para el horario chileno, ¿ya? Vamos a comenzar el 16 de mayo con la práctica libre 1 desde las 7:30 hasta las 8:30 de la mañana. La verdad que volvemos a tener también acá los horarios madrugadores, aunque no tan temprano como los vivimos también en los grandes premios. Pasaremos a la práctica libre 2 ese mismo día 16 de mayo entre las 11 y las 12 de la mañana, y volveremos a retomar el día sábado 17 de mayo con la práctica libre 3 entre las 6:30 de la mañana hasta las 7:30, y la clasificación el día 17 obviamente desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana, y el día domingo la carrera a las 9 de la mañana. Si bien en el caso de la carrera no es un mal horario, levántense tempranito, tómense un café, tomen desayuno, prepárense, disfruten. Quien dice una cervecita a las 9 de la mañana, ¿por qué no? Si está descansando, la verdad que podría perfectamente O puede aplicarse. pasar de largo. Así, o puede pasar de largo. Sigan tomando. O sea, si está motivado, perfectamente puede pasar de largo. Así que esos serían como a grandes rasgos los detalles como a nivel de información general de lo que es este Gran Premio. Pirelli, a su vez, ha anunciado que los compuestos para esta carrera van a ser los C4, C5 y C6, que son en esta ocasión los compuestos más blandos disponibles, apareciendo por primera vez en la temporada el compuesto C6, lo cual se espera de que signifique una mayor degradación de este neumático y por tanto un cambio estratégico para darle un poquito más de pimienta o condimento a este gran premio llamado AWS-GP de la de Made in Italia y de la Emilia Romagna. Muy largo el nombre. Sí. El Gran Premio de Imola. Y por su parte, de acuerdo a los anuncios meteorológicos, existe una 20% de probabilidad de lluvia. Esta temporada me he equivocado todos los días, así que existe 20% de probabilidad de lluvia, no va a llover. ¿Ya? Quédense con eso. Quédense con eso mejor. Dicho eso, y para también ir cerrando, es Sí. importante también ir mencionando algunas cosas que son los añadidos a este Gran Premio de la Emilia Romagna, como son los favoritismos que van a existir, Así la es. llegada de un Franco Colapinto nuevamente a un circuito que le cae muy bien y que esperamos todos de que sea también un buen rendimiento el que se presente en este reestreno en la Fórmula 1 y estreno en la escudería Alpine. Sí. Y también esta lucha encarnizada que existe entre los McLaren. Así es. Bueno, venimos también de un Gran Premio de Miami que dejó bastantes polémicas,
bastantes cosas encontradas para algunos pilotos, pero la verdad que el dominio de McLaren parece indiscutible después también sobre todo de las distancias que pudimos ver al final de la carrera del Gran Premio de Miami. Hay que decirte que para este Gran Premio, como bien comentaba cierto Sebastián, vamos a volver a tener cierto a Franco Colapinto, al piloto argentino, en la escudería, en este caso de Alpine, y la verdad que con grandes expectativas. Superará un poco el rendimiento de Duhan, de lo que hizo Duhan al principio de la temporada. Estamos además considerando que el momento de Alpine está siendo muy criticado. Distintos medios se están haciendo cargo también de las informaciones que están saliendo. Lo conversamos también en el capítulo de el análisis del Gran Premio de Miami, que va a estar subido pronto en nuestra plataforma. Esperemos que después, antes de este Antes capítulo. de este capítulo. Y que la verdad, bueno, estaba dejando también con unas sensaciones, como digo, encontradas, a propósito también de esta renuncia de Oliver Oaks, ¿no? De la escudería de Alpine, la entrada también de Briatore ahora como director del equipo, y obviamente toda la polémica, este show medio oscuro que se estaba armando, ¿no? Con la figura de Oaks, con la figura, por ejemplo, de los Mazepin, etcétera, etcétera. Y también hay cuestiones legales que obviamente nos podrían dar para largo y tendido, pero que también lo pudimos conversar en el capítulo de análisis. La verdad que, bueno, con grandes expectativas por lo que pueda hacer Franco Colapinto, como tú bien mencionabas, un circuito que le viene bastante cómodo. Tuvo grandes también actuaciones previas, por ejemplo, lo que hizo también en la Fórmula 2, como lo mencioné en algún momento de este capítulo. Y la verdad que toda, obviamente, la la fuerza, la buena vibra finalmente para Franco y que pueda hacer una actuación destacada en este retorno, ¿no? A la máxima categoría. ¿Qué esperas tú de Franco para este fin de semana? ¿Cómo lo ves al piloto argentino? Encuentro que el piloto argentino se ha preparado bastante bien para este momento. Después de un golpe duro, el no haberse encontrado dentro de una estructura o un equipo, el llamado Alpine, creemos nosotros de que puede haberlo impulsado, motivado a demostrar cosas mayores. Lo que sí me preocupa es que esas ganas de demostrar las cosas lo lleven a ansiedad y errores. Es un fin de semana este en el cual tiene que volver a aprender de un auto completamente distinto, una estructura y un liderazgo el cual también va a verse modificado y que igual va a presentar una nueva figura de Gasly, a Gasly, en especial con un Briatore el cual está sentado en el banquillo de jefe de equipo, por lo cual es una oportunidad para importante terminar la carrera y tratar de mostrarse con las mejores condiciones. Si bien la exigencia es buscar puntos, en esta carrera lo más importante es que termine con el coche a salvo, para Así así es. ganar la seguridad para el Gran Premio de Mónaco. Mm. Mónaco, como lo mencionamos en este capítulo anterior, es un gran premio muy exigente y en el cual si ya viene con un error va a pesarle y va a buscar demostrar más cosas y puede generarse esta bola de nieve la cual no queremos que se Que produzca. Franco caiga. Ese es el gran miedo que finalmente, como tú muy bien mencionabas, puede suceder. Y una de las cosas más importantes que tiene que mantener Franco es, obviamente, traer el auto a salvo, el monoplaza. Debido también a que Alpine estaba sufriendo una serie de gastos presupuestarios que aumentan, obviamente, los costos, a propósito también de los accidentes que se habían generado en los Gran Premios anteriores. No solamente Duhan, Duhan, sino también lo que pasó con Gasly en el Gran Premio de Arabia Saudita. pero Duhan, campeón de De destructores. destructores. Aguante Así es, Duhan. así es. Que viene a reemplazar las figuras como Mazepin, Así es. Latifi, Sargent. Así que queda Sí, la vara muy alta. queda la vara muy alta. Y por otro lado, también relacionándolo también en tu bloque del Gran Premio de Imola 94, vuelve una figura importante como es Flavio Briatore, Briatore. el cual en esa época del 1994 estaba en el banquillo de Benetton con su B194, el cual estaba inspeccionado y que en definitiva llevó como dentro de estos límites Mm, reglamentarios a existir ciertas trampas según lo que dicen algunos de los mm. fanáticos y que en definitiva es este roce de Briatore con la legalidad el que puede ser muy interesante al momento de llegar con Alpine. Así es. Ahora por otro lado, y bien corto, eh,
se han escuchado muchos rumores de que Imola también significaría otro remesón para la categoría. La El, situación con Christian Christian Horner. Horner se ha presentado de que desde las cúpulas de Finlandia, perdón, de Filipinas, como lo mencionábamos en el capítulo anterior, estarían revocando la posición de jefe de equipo a Horner luego de 20 años y que en definitiva existiría esta Mm, incertidumbre de quién sería el reemplazo. No sabemos hasta este momento si esta información resulta ser verídica o no. mm. Fue un medio suizo el cual ha divulgado dicha información, austriaco, lo cual en definitiva le quita un poquito de seriedad, pero que nos mantiene expectantes a ver cuál Sí, es la y ya comunicación. sabemos cómo han funcionado también los medios de manera previa, por ejemplo, con toda la situación de Franco y cómo todas estas elucubraciones que se estaban dando también a nivel mediático al final tuvieron un resultado tangible en lo que fueron las informaciones que posteriormente se oficializaron y que obviamente los medios ya lo venían conversando incluso con bastantes días de antelación. Por lo tanto, la verdad que tampoco podría sonar descabellado la posibilidad de algún tipo de modificación dentro de la estructura de Red Bull. Amigo, para ir cerrando ya el capítulo. Así me parece. Podio. Podio. Eso mismo te iba a preguntar, la verdad. Eh, bueno, a ver, el año pasado tuvimos una carrera intensa, ¿no? Una carrera que gana Max Verstappen. Una lucha reñida también con Lando Norris, con un McLaren que se estaba posicionando de muy buena manera en esa temporada 2024 y un Charles Leclerc que, si hoy día hablamos de Russell como Mr. Consistencia, el año pasado lo era Leclerc, sobre todo en este primer tercio de la temporada. Para este año específicamente yo veo muy probable una victoria, en este caso de McLaren. Yo creo que McLaren va a seguir la senda de las victorias. En este caso voy a dar quizás mi voto a favor de Norris. Si bien Norris siempre lo conversábamos, los distintos fallos que pueda cometer a nivel de pilotaje, pero le voy a dar yo creo que el punto a Norris para esta ocasión. Yo creo que viene también con ese hambre de victoria y un poco también con el interés de destronar a Piastri en el liderato del campeonato y también el liderato dentro de la misma estructura de McLaren. Así que por esa razón yo creo que posiblemente Norris ande muy bien en este circuito. Además que el año pasado tuvo una muy buena lucha con Verstappen, presionándolo hasta el final y la verdad que, bueno, si todo sale bien, es muy probable que pueda quedar en primer lugar. En segundo lugar yo veo a un Verstappen, la verdad. Y en tercer lugar voy a colocar a Piastri. Ese sería mi podio para el fin de semana. Yo por mi parte pongo en primer lugar a Lando Norris. Es momento de demostrar el por qué está en Mm. la posición en que está. Sigue siendo el piloto número uno, entre comillas, de la escuadra británica. Piastri en segundo lugar porque los McLaren se encuentran en otro nivel, en un nivel superlativo en relación a sus rivales. En tercer lugar yo creo de que si las circunstancias no varían, Verstappen, perdón. Verstappen, ya. Verstappen Tenemos un sería. podio más o menos similar. Sí, cambia una posición Sí, nomás. pero yo creo que también por algo lo estamos diciendo también. Yo creo que es un poco lo que nos está mostrando también la temporada 2025 con estos pilotos. Claro, porque por ejemplo en la carrera de Miami fue tangencial Sí. que nuevamente Russell suba al podio. Mm. Bueno, amigos y amigas de Square SF, nuevamente estamos y debemos decir que estamos muy contentos de efectuar este cambio, este paso que hace mucho tiempo lo veníamos planeando, Sí, la verdad que lo queríamos hace tiempo. pero que en definitiva por diversos factores, diversas cosas nos llevan al día de hoy, un día tan simbólico, un día tan Sí. importante para la categoría y en la previa de un gran premio también icónico, a poder efectuar y entregarles este espacio, este podcast de manera ahora con cámara. Así es. Nada más que invitarlos a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, de Instagram. El próximo día ya vamos a tener otros canales, quédense atentos a A las las nuevas redes informaciones sociales. que vamos a entregar por redes sociales. Y dicho, yo creo que todo lo que teníamos pensado para el día de hoy, nos despedimos en lo que fue una nueva entrega de el podcast llamado Escudería Escudería SF. SF. Amiga y amigo, yo también me despido. Sigan en nuestras plataformas, suscríbase, denos un me gusta y también coméntenos para también ir retroalimentando todo lo que es este proyecto. Así que por nuestra parte nos despedimos, que tengan una buena semana y nos vemos para lo que va a ser el análisis del Gran Premio de Imola. Chao, chao, nos vemos. Chao.